Buenos días con todas, con todos. Quiero expresarles a nombre de Flaxo nuestro agradecimiento tanto a los asistentes como también a los panelistas a este conversatorio sobre el rol del Ecuador en el circuito de lavado de activos. Este conversatorio es organizado por Flaxo en el marco de su Departamento de Estudios Sociales y también del proyecto Explorando la Economía Política de la Violencia en las Regiones Fronterizas de América Latina. Muchas gracias por su presencia. Este proyecto es un proyecto financiado por IDRC de Canadá que se propone explorar la dinámica global de los mercados ilegales en América Latina en el contexto de la globalización a nivel mundial. Es un proyecto que se ejecuta en 8 países de la región y en un país de Europa. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quisiera a manera de introducción solamente señalar algunas cosas. En primer lugar, vale la pena señalar qué es o a qué se refiere, ¿no es cierto?, el concepto o la definición de lavado de activos, que también es denominada o conocida como blanqueo de activos, de dinero o de capitales, y que no es otra cosa que reciclar fondos ilegales o fondos negros, como se los conoce también, para insertarlos en la economía legal, con el objetivo de transformar esas ganancias obtenidas a través de acciones criminales ilícitas en valores respetables, podríamos decir, ¿no? Para que exista el blanqueo, previamente debe haberse cometido algún acto delictivo grave con el cual se pudo obtener beneficios. Y estos beneficios lo que requieren es ser introducidos o reintroducidos en el mercado, y en esa medida, y eso es lo que se denomina, ¿no es cierto?, lavado de activos o de dinero. El blanqueo o lavado de activos es un delito que no necesariamente requiere de una condena judicial previa. El lavado tiene antecedentes muy antiguos o en alguna medida antiguos que datan del siglo XVI, cuando la reina Isabel I amnistió o perdonó o declaró a estos piratas en reconocimiento a los exitosos asaltos que hacían a los barcos y puertos españoles. Ella les perdonó a estos piratas con la intención de que dejen de seguir haciendo estas actividades de piratas y les otorgó el derecho a conservar ese dinero fruto de estos asaltos. Uno de esos piratas era Francis Drake, que fue armado de caballero por esta reina, ¿no? Parte de esa riqueza acumulada por estos piratas fue depositada o resguardada por los banqueros de la época y en alguna medida ese fue el inicio también de lo que son los refugios financieros o los paraísos fiscales. En realidad la palabra de lavado surgió más bien en los años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos, cuando las mafias crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia de este dinero ilícito que correspondía o que provenía de actividades criminales. De esa manera, las ganancias procedentes de estas actividades ilícitas se mezclaban con los que obtenían del negocio de las lavanderías y que además eran pagos en efectivo, los que se obtenían por el servicio que brindaban las lavanderías, y esto impedía, ¿no es cierto?, distinguir o establecer cuál era dinero lícito y cuál era dinero ilícito. En los años 60 se volvió a hablar de blanqueo a partir del dinero que empezó a surgir del narcotráfico.
Ese dinero se depositaba en esos años sin control en los bancos y de esa manera se lo introducía en el sistema financiero legal. Judicialmente, la palabra blanqueo fue utilizada por primera vez en Estados Unidos en el año 82 y se refería precisamente al dinero, a la confiscación del dinero procedente de la cocaína. Creo que los delitos o los tipos de delitos para obtener dinero ilícito son diversos. Uno tiene que ver con el robo, la malversación de fondos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el contrabando de bienes, el contrabando de dinero, que además ahora es muy frecuente en nuestro país, la corrupción, el secuestro, la extorsión, la evasión de impuestos, la falsificación, la usura y también la amnistía. Ya vimos una primera experiencia de amnistía en el siglo XVI y esa es una posibilidad también. ¿Cómo opera? Es un delito que en época de globalización, ¿no es cierto?, tiene un carácter transnacional que se realiza en distintos lugares del planeta gracias a sofisticados mecanismos, ¿no? Se habla de 3 procesos o 3 etapas de cómo opera el lavado y al uno se le denomina en primera etapa la colocación y que es la introducción de dinero en efectivo, de montos de activos de dinero en efectivo, generalmente divididos o fragmentados en sumas pequeñas y se los introduce en el sistema financiero o fuera de él, ¿no? Para que actúe dentro de lo que es el circuito legal del dinero, ¿no? La segunda etapa tiene que ver con lo que se denomina la decantación, en donde se realizan una serie de operaciones introducidas en el sistema financiero para que se mimeticen con los demás recursos a través de mecanismos electrónicos o no. Y el tercero ya es la integración, que es una vez incorporado en el circuito legal, ese dinero empieza a ser usado de diversas maneras, ¿no? El lavado de dinero en el mundo representa, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Eso significa que estamos hablando de entre 1 trillón y 2 trillones y más de dólares que se lavan anualmente en el mundo. Marcos Kaplan, un estudioso de este tema, dice que el 80% de esos recursos de lavado se concentran en los Estados Unidos y un 20% en el resto del mundo. En ese contexto, el narcotráfico es el negocio más rentable en la actualidad, más rentable que la venta de armas o más rentable que los mismos hidrocarburos y otras actividades lícitas. El narcotráfico está insertado en la economía mundial, en una economía cada vez más globalizada e interdependiente. Una de las características del narcotráfico y de quienes actúan allí es la capacidad para adaptarse a los cambios y peligros dados por la represión, la guerra contra las drogas o la competencia entre las organizaciones delictivas. Tienen una gran capacidad para modificarse y sustituir colaboradores, cómplices, métodos, técnicas, rutas, patrones de distribución, etcétera. En el Ecuador, principalmente a partir del año 2000, a partir de la dolarización, precisamente en esa época se dio una reconfiguración del narcotráfico a escala mundial, pero a partir de esos años, el Ecuador, además de ser país de tránsito de drogas, aunque ahora también empieza a ser de consumo, también se ha convertido en un espacio importante para el lavado de activos. No hay cifras oficiales con respecto a la magnitud. En todo caso, algún secretario ejecutivo, Domingo Paredes, del CONCEF, afirmó en el 2009 que eran aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales lo que se lavaba en el Ecuador, que para la época era el 20% del PIB y el 40% del presupuesto estatal. Sobre ese dato, la revista Vanguardia, en esos mismos meses, afirmó que de esos 10.000, 3.000 millones provenían de actos de corrupción y coimas.
La Fiscalía ha hablado de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares el estimado de lo que se lava en el Ecuador. Creo que en el transcurso de los últimos años ha habido un aumento dramático, significativo del contrabando de grandes cantidades de dinero en el Ecuador y prácticas de lavado y tráfico del mismo, ¿no? En estos días, las semanas anteriores, salió una información con respecto a la cantidad de depósitos que existen en un banco, el HSBC de Suiza, en donde se hablaba de que clientes relacionados con América Latina y el Caribe tenían más de 35.000 millones de dólares depositados allí. Y de ellos, cerca de 200 millones correspondían a 29 clientes que son ecuatorianos o de origen ecuatoriano. Desde el 2014 está tipificado ya el lavado de activos como un delito a partir de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, del COIP. Creo que hay 3 casos que han sido importantes, emblemáticos o significativos en el transcurso de estos últimos meses, que vale la pena mencionarlos. El uno tiene que ver con el caso de un empresario y exdirigente del Deportivo Quito, que fue acusado del delito de lavado y condenado a 6 años de prisión. La Fiscalía en este caso demostró que representantes de la empresa que él gerenciaba desviaron fondos desde cuentas bancarias de esa empresa hacia bancos del exterior, básicamente de Panamá y Miami, y luego ese dinero regresó al Ecuador para pagar, entre otras cosas, premios a los jugadores del club del que él era directivo también. Creo que otro caso es el caso del Banco Territorial y la Casa Tosi, en donde igualmente se demostró que este banco y este almacén o esta empresa recibían aportes de compañías venezolanas y utilizaba este sistema único de compensación regional, el Sucre, como el mecanismo para ello, ¿no? Este empresario fugó del país en el año 2013 hacia los Estados Unidos. Y creo que el último caso interesante es el caso del Chapo Guzmán, que fue detenido el año anterior, y tras una investigación se detectó que él manejaba en la región al menos 288 compañías, y 3 de esas compañías estaban localizadas en el Ecuador y por lo tanto estaban relacionadas con el cartel de Sinaloa. Eran compañías, la una de transporte aéreo, la otra de servicios o asesoría jurídica y la otra era una importadora. Y estas empresas se relacionaron con la empresa panameña Federal Capital Group. Bueno, el objetivo fundamental para concluir de este conversatorio es que nosotros como Flaxo, como proyecto, nos situamos en la sociedad civil y tenemos mucho interés por lograr construir, mediante el diálogo, propuestas de política pública que tiendan a controlar de mejor manera el lavado de activos. Y no solamente el lavado de activos, sino de otras acciones propias de los mercados ilícitos. En esa medida nos parece importante propiciar procesos que no solamente tengan que ver o comprometan la acción del Estado, sino que también nos parece importante propiciar compromisos desde la sociedad civil que comprometan actitudes, comportamientos, tanto de bancos, en este caso empresas, personas. Con esta, larga introducción, vamos a dar paso a nuestros invitados. Vale la pena mencionar que el doctor Byron Valareso hace un momento me llamó para pedirme disculpas y decirme que llega un poquito retrasado. Pensábamos iniciar con él este conversatorio, pero lo vamos a adelantar o lo vamos a retrasar más bien hasta cuando él llegue. Y vamos entonces a dar la palabra a nuestros demás invitados. Nuestros invitados son, como ya mencionaba, el doctor Byron Valareso,
quien es actualmente el director general de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Hemos invitado también a René Báez, economista, profesor, investigador jubilado de las Universidades Central y Católica, exdecano de la Facultad de Economía de la PUCE y autor de varios libros sobre Ecuador y América Latina. Hemos invitado también a la investigadora y abogada experta en el tema de prevención del lavado de activos, Catalina Carpio, quien es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica, maestrante en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Constitucional, posgraduada en Resolución de Conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia, ex subprocuradora general y procuradora metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito. Y también hemos invitado a María Augusta Conde, abogada, quien está a cargo dentro de la Fiscalía General del Estado de la Unidad Antilavado. Luego de este conversatorio, les vamos a invitar a las personas que quieran permanecer, tengan tiempo, al aula 201 que está en este mismo piso para que podamos hacer un ejercicio de construcción de propuestas de política pública sobre el lavado de activos. Va a ser un ejercicio rápido y básicamente lo que quisiéramos receptar de ustedes iniciativas en ese sentido. Vamos a darles la palabra por 15 minutos a las personas que he mencionado. Vamos a abrir luego un foro, van a responder y si tenemos tiempo abrimos una segunda vuelta de preguntas para que puedan responder nuestros invitados. Vamos a empezar entonces con René Báez, a quien le damos la palabra y la bienvenida a este conversatorio. Perdón. A manera de un breve exordio, querría expresar mi agradecimiento a los coordinadores de este evento por la invitación para hablar sobre un tema respecto al cual yo he trabajado, aunque una perspectiva más general, desde hace algunos años. Una invitación que me da la oportunidad de volver a este claustro después de algunos decenios. Y siempre es bueno refrescarse con las ideas, las inquietudes que circulan en los medios académicos. Bueno, gran parte del tiempo ya se nos llevó el presentador, así que aspiro a través de la presentación de una serie de flash de ideas, si se quiere, algunas ideas fuerza, configurar una panorámica general sobre lo que significa este fenómeno del narcotráfico. Una primera anotación que yo hice preparándome para este compromiso es que una buena figura para comprender la significación, los alcances del narcotráfico es la figura que provee Jano, el dios romano que tenía dos caras. Esa figura mitológica me pareció muy pertinente, con la anotación únicamente que ahora no hablaríamos de dos caras, sino de unas 1000 caras que tiene el narcotráfico. Otra figura muy útil, una referencia muy útil sería la figura bíblica del Leviatán. Es un monstruo marino que progresivamente va devorando a los hombres. Bueno, para no hacer referencia a los círculos infernales que genialmente los dibujó Dante Alighieri, ¿no? Esa sería una primera idea. Una segura aproximación se relacionaría con que este fenómeno del narcotráfico, como se los llama actualmente,
no es nada nuevo. Hay un libro de un pensador muy interesante, español, que se llama Antonio Escotado. Él tiene un librito, entre muchos otros, que se llama Las drogas. El planteamiento central de ese libro, Las drogas, es que las drogas psicoactivas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Solamente que antes estaban circunscritos a los círculos de gobernantes, sacerdotes, brujos de la tribu, qué sé yo. Era un derecho, un atributo. Y hasta ahora nuestros sacerdotes católicos demuestran su gusto por el vino en las misas. Y hay unos vinos para consagrar y otros para el público común y corriente. Bueno, entonces es un fenómeno que tiene muchísimas aristas, como ya les anticipé. La particularidad de las drogas en los tiempos modernos, y particularmente en los tiempos de mundialización del capitalismo, sería su generalización, la generalización del consumo, que tiene como sustento la mundialización de la producción. Me acuerdo de alguna anotación interesante de un investigador colombiano, Antonio Caballero, que escribía en una parte, en uno de sus libros, que el consumo de marihuana, por ejemplo, que fue muy perseguido en los años 60, después de la guerra de Vietnam, fue introducido en Colombia por excombatientes norteamericanos en Vietnam y fue perseguido por la autoridad externa e interna de nuestros países. Pero los productores y consumidores creyeron que mejor era instalar esa producción en algunos estados norteamericanos, porque ahí había la seguridad que las plantaciones de marihuana no iban a ser bombardeadas, porque habría sido un acto ofensivo del gobierno norteamericano sobre jurisdicciones de su propia soberanía. Lejos de ser una anécdota, es una situación que tiene un sustento más grande para entender la geopolítica del narcotráfico. Igual sucedería con esto del lavado del dinero. Ustedes han escuchado que algún banquero de los Estados Unidos se le ha enjuiciado por narcotraficante, por lavar dinero del narcotráfico. Seguramente no habrán leído ni escuchado, porque no existe. ¿Han escuchado que algún banquero suizo se le ha hecho comparecer ante la justicia por lavado de dinero, siendo, como es bien sabido, recortando el libro de un autor suizo? Suiza es el país que lava más blanco, que lava mejor. Hay cientos, si no miles, de paraísos fiscales donde no alcanza la ley internacional, y no alcanza la ley internacional porque son articulados al gran capital financiero, un gran capital financiero que, para darles una referencia muy rápida, y con un dato de hace más de 20 años, un premio Nobel de Economía, Maurice Allais, hizo una investigación y llegó a establecer que
el capital financiero, el capital ficticio, el capital parasitario, como quiera llamársele, tiene una proporción de 40 veces ser más grande que el capital productivo. Estimaciones más recientes o posteriores, estoy hablando de los años 90, investigaciones posteriores le hacían llegar esa relación a 100 a 1, 100 de capital ficticio parasitario frente a 1 de capital productivo. Entonces, es una doble moral. Y aquí voy a retomar la expresión, estaría retomando la expresión del propio presidente Rafael Correa, con quien casi no coincido en nada, pero en este punto sí coincido. Pero hay cosas de la realidad ecuatoriana que no terminan de convencerme, como esta misma administración dispuso en la Constitución revolucionaria de Montecristi que en el Ecuador revolucionario, como piensan que es algunos, y respeto ese punto de vista, reconoció la ciudadanía universal. Eso, y dados acontecimientos que se dieron ulteriormente, llevó a decir a un funcionario de las Naciones Unidas que el Ecuador se ha convertido en las Naciones Unidas del narcotráfico. Bueno, hay esa serie de reservas que le decían, o de situaciones que tendrían que analizarse más detenidamente. Pero me voy a referir más ¿cómo diríamos? Más inmediatamente, en términos más inmediatos. Yo creo que al mundo entero sorprendió una aclaración del Papa Francisco de hace unos días cuando dijo que le preocupaba la mexicanización de la Argentina. Y yo creo que al Papa habido que agradecerle más si hablaba de la mexicanización del mundo entero. Estamos frente a un fenómeno de cobertura planetaria. Y ahí más bien tendríamos que remitirnos para comprender a dónde caminamos, a leer nuevamente la Divina Comedia de Dante, las cosas que se ven, entre otras cosas, un material que le hice llegar esta mañana a Francisco, Terrorismo de Estado versus Digna Rabia, un dossier que preparé a propósito de los crímenes de Ayotzinapa. Claro. Lo han reproducido bastante internacionalmente. Es una compilación, porque yo quiero mucho a ese país, México, país que me dio acogida en algún tiempo. Y particularmente porque México anticipa los procesos que se dan en América Latina. Y si esto es un anticipo de lo que está aconteciendo, creo que lo que nos va a suceder es para preocuparnos muy seriamente, porque México es la expresión mayor de una simbiosis entre poder político y narcopoder. Incluso los narcos en México apuestan abiertamente para las elecciones. Y se dice que Felipe Calderón, al menos Felipe Calderón, él recibió un financiamiento para ganar unas elecciones en las cuales él tenía necesidad de unos 6,000 votos. Entonces el narco y principalmente el cartel de Sinaloa
apostó para comprar esos 6,000 votos mediante cartillas de consumo a los votantes, qué sé yo. Y el primer acto de gobierno de Felipe Calderón fue declarar la guerra al crimen organizado. Lo que no se dice es que Felipe Calderón gobernó con el cartel de Sinaloa, ahora ha caído en desgracia, y el Chapo Guzmán preso. Pero es una guerra, es una mafiosa donde van a las cárceles los carteles capos que caen en desgracia. Pero el sistema sigue funcionando a nivel nacional y sobre todo internacional. Bueno, que hay salidas de eso, si es que hay una segunda vuelta, algo podría decir, pero quería robarle unos 3 minutos más a la programación para hacerles conocer lo que estaría detrás de todo esto, los fundamentos más íntimos, las causalidades primarias de este fenómeno del narcotráfico. Y revisando materiales para esta invitación, me encontré con un trabajo que yo escribí en el año 2001, cuando me preocupaba mucho especialmente la situación colombiana. Lo del Plan Colombia estaba recién aprobándose. Y es un material periodístico que apareció en El Comercio, lo publiqué en El Comercio. Les voy a leer unos 3 párrafos sueltos para que miren, si no por dónde van las cosas, al menos cómo yo veo los orígenes de este fenómeno, que cada vez nos presiona más, no solamente en la vida nacional, sino en la vida ya familiar, personal. Aquí tengo un planteamiento central. Contrariamente a la tesis de Juan Bautista Say, economista francés del siglo XIX, la dinámica de la economía capitalista se sustenta en la fuerza de la demanda antes que en el comportamiento autónomo de la oferta, la famosa ley de Say. Toda oferta genera su propia demanda. Traducido a buen romance, lo anterior significa que la producción de bienes y servicios tiene sentido únicamente si existe la posibilidad de colocarlo en el mercado. Contrariamente, Say dice que la producción de cualquier volumen que sea siempre encuentra mercado. El enfoque desde la economía política diría que es la demanda la que determina el volumen de la oferta. Si no hay demanda, no hay para qué producir. La demanda y el consumo de drogas tienen complejos, aunque identificables, orígenes en el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Expliquémoslo. La mundialización del capitalismo, irresistible después del hundimiento de los socialismos burocráticos del este europeo, ha tenido como principal consecuencia la difusión, extensión y profundidad de las reglas del mercado. Como se sabe, en una economía de mercado, los nexos entre los hombres tienden a condensarse en las despersonalizadas compra y venta de mercancías, de modo que cuando cualquiera de sus miembros nada tiene que vender, tampoco tendrá nada que comprar, con lo cual la existencia social y física se encontrará amenazada. El corolario de esta fisiología esencial del capitalismo es que termina por introducir el desaliento y la ansiedad como componentes estructurales del sistema y generadores de una gama de conductas evasivas de los individuos. Estas son las raíces incuestionables, a mi juicio, de la demanda de narcóticos. Y para que nuestro moderador no me llame nuevamente la atención, querría cerrar mi intervención con la lectura del último párrafo que yo le puedo enviar para que le haga circular íntegramente. Del análisis previo se podría inferir que una eventual liquidación de la narcoeconomía colombiana o ecuatoriana, habría que poner ahora,
o mexicana o de cualquier otro país, no resolvería casi en nada el problema de es decir, las drogas en el tercer mundo, la supresión de la producción de drogas en el tercer mundo, no resolverían el problema del narcotráfico. Colombia, siendo el país principal, país productor de cocaína, se beneficiaba con el 2-3% de los ingresos que generaba. El grueso de la producción, y como decía Chomsky, está arriba del río Grande. Ahí están los beneficiarios. Colombia, más entre el 2 y 3%, pero entre 2 y 3% significaron 6.000 millones de dólares para la economía colombiana. Bueno, cerraba este análisis señalando que, y ahora se sigue en ese problema, las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla tienen un punto muy fuerte, que parece que lo están negociando subterráneamente, la cuestión del narcotráfico, porque el narcotráfico, como me han comentado amigos colombianos, está todo el mundo aquí. Las FARC habrían dicho en algún momento, ¿y nosotros por qué no vamos a estar en narcotráfico si todo el mundo está en narcotráfico aquí en Colombia? Entonces, eso es un asunto muy fuerte que está pendiente de resolverse en las negociaciones. Bueno, acá hay algo importante para la mesa redonda. El planteamiento central mío sería que la resolución de este problema, incluso del lavado, en lo que respecta a nuestros países, no resolvería casi nada el problema de la drogadicción en el mundo. Y por otro lado, me parecía improbable, y sigo pensando que es improbable, que Washington y Wall Street se interesen en echar abajo un negocio que comporta unos principales componentes. Más importante, como ya dijo Francisco, que el petróleo, que el armamento, o a este nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias por su aporte. Le damos la bienvenida al doctor Byron Barareso, quien es director general de la Unidad de Análisis Financiero. A continuación va a intervenir la doctora Catalina Carpio, a quien ya le hice una presentación. Por favor. Ya. No sé si me pueden poner, tengo un pequeño PowerPoint que está ya cargado aquí. Sí. Bueno, yo voy a ser sí, muy sucinta. Tengo ahí un pequeño PowerPoint que me sirve de guías. Bueno, primero quiero agradecer mucho a la Flaxo por esta iniciativa, sobre todo porque están aquí autoridades que tienen que ver directamente con la prevención del lavado de activos. Yo me voy a enfocar básicamente en los problemas que tienen los sujetos obligados. Y mi intervención la he hecho de esta manera, aprovechando que están aquí autoridades, para que si no conocen, puedan tomar en cuenta esa información. No sé si me puede poner por favor la pantalla acá, porque es un poco incómodo estar viendo allá arriba. A ver. Bueno, como antecedente, yo soy abogada. Como ya me presentó, ¿cómo se quita esto? Y paso con las flechitas, correcto. Yo ejerzo netamente en prevención del lavado de activos. Asesoro y capacito gente desde hace 6 años, más o menos de capacitado en los cálculos, con alianzas estratégicas con gremios, con asociaciones de instituciones financieras. He capacitado alrededor del Ecuador unas 1.000 personas hasta el día de hoy, ¿no? Y también he tenido que resolver temas de clientes relacionados con el lavado de activos, y he diseñado en los últimos 6 años alrededor de 50 modelos de gestión para mitigar el riesgo de lavado de dinero en las empresas más grandes, más importantes, sobre todo el sector inmobiliario,
¿Qué son sujetos obligados? Entonces, ¿por qué digo este antecedente? Porque de esa experiencia he sacado algunos insumos, ¿no? Y he ido clasificando. Hay 3 fuentes, aclaro, esto es desde mi punto de vista de profesional. Hay 3 fuentes claves en el Ecuador, me voy netamente a basar en datos ecuatorianos. 3 fuentes probables de lavado de dinero en el Ecuador. La una es el lavado de dinero producto de actividades ilícitas, que ya mis contertulios anteriores mencionaron, ¿no? Principalmente de mafias del narcotráfico y otros delitos. Aquí en estos delitos también se incluye el contrabando, la trata de personas, etcétera, ¿ya? Pero a lo que yo me voy a centrar, ¿no? Para los que no conozcan, los sujetos obligados, ¿no? La unidad de análisis financiero desde el año 2005, que mejor dicho desde el año 2007, porque la ley, tenemos una ley desde el año 2005 y en el Ecuador es delito desde el año 2005 el lavado de activos. Ha enumerado una serie de actores económicos que deben ser sujetos obligados en base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Sin embargo, yo en mi ejercicio profesional me he dado cuenta que no es suficiente controlarles únicamente a esos sujetos obligados, porque precisamente, al menos el lavado de dinero de las actividades ilícitas, están utilizando, ¿no? Actores económicos que no son sujetos obligados, precisamente porque saben que las autoridades no van a controlar, o si controlan no van a ser tan riguroso como el control a los sujetos obligados. Entonces, por ejemplo, las empresas de transporte aéreo, las empresas de transporte terrestre y fluvial no son sujetos obligados, y por ahí, ¿no? Se ha lavado muchísimo dinero del narcotráfico. Les hago recuerdo que estoy hablando de las actividades ilícitas únicamente. También tenemos el tema de financiamiento del terrorismo. El Ecuador no ha reconocido a las FARC como terroristas. Casi todo el resto del mundo sí. Por temas geopolíticos, el Ecuador no los ha reconocido. Sin embargo, ahora que tenemos tipificado el delito de financiamiento del terrorismo, es un dolor de cabeza más para las autoridades. ¿Por qué? Porque al menos en la frontera norte, muchos de nuestros conciudadanos hacen negocio con las FARC. Las FARC necesitan alimentarse. Las FARC necesitan suministros médicos, suministros quirúrgicos. Las FARC tienen sus líneas médicos y tienen hospitales móviles. Más o menos se calcula que la carrera para hacerse médico en las filas de las FARC dura 3 años, y las personas, los médicos entrenados ahí por otros médicos, están capacitados para hacer operaciones menores, incluidos los abortos, que los abortos son masivos dentro de las filas de las FARC. Pueden operar inclusive temas de apendicitis. Entonces necesitan suministros médicos. Y en Colombia el control es mucho más estricto. No pueden comprar con facilidad. Entonces nosotros, el Ecuador, los comerciantes ecuatorianos, sobre todo de la parte norte, comercializan mucho. Nosotros no exportamos productos y suministros médicos, pero lo estamos haciendo de forma camuflada a través de empresas comerciales, señores, que no son sujetos obligados. Las FARC tienen que comer, ¿no? Tienen más de 50,000 hombres en sus filas. ¿De dónde sale la comida? Muy pocos de los suministros de comida van desde Colombia, porque acuérdense que Colombia tiene el Plan Colombia. Los Estados Unidos están monitoreando todo el tiempo. El gas, si bien es cierto, porque el gas está subsidiado aquí, hay el contrabando del gas, que compra mucho Colombia, pero parte de lo que se contrabandea a Colombia va a las líneas de las FARC, que tienen, ustedes saben que tienen toda esa movilidad. Entonces eso es un dolor de cabeza. Pero también ahora he podido detectar una nueva un modus operandi de las FARC para mover dinero, y sobre todo de los narcotraficantes, que es a través de estudios jurídicos, ¿no? Aclaro que no estoy diciendo que los abogados estén involucrados en esto. Muchos de los estudios jurídicos ni siquiera tienen idea. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, a mí me han contratado 3 estudios jurídicos de los más grandes de aquí para que les diseñen los modelos de gestión para mitigar el riesgo de lavado de dinero porque están asustados. Ustedes saben que los abogados, sobre todo las firmas grandes, ¿no?, están dentro de gremios de abogados internacionales. Antiguamente, antes de que haya el internet, había unos libros y entonces uno, si quería saber los abogados de la INTA, por ejemplo, o de ABA, de la American Bar Association, que hay en Ecuador, se iba a esa lista, pero ahora ya no, se puede ver por internet. Entonces, ¿qué hacen? Se contratan en algunos casos abogados, por ejemplo en los Estados Unidos, en Rusia, en China, ¿no es cierto? Y dice, quiero hacer negocios en el Ecuador, consígame una firma de abogados. No van a ir en una firma de abogados pequeña, van a ir a una firma grande que mueve $100,000, $300,000, $500,000. Y ustedes saben que los abogados recibimos también dinero, ¿no es cierto?, de los clientes para constituir compañías, para los gastos. Eso se llama, si cuando no hay poder, la agencia oficiosa. Entonces está utilizando esta figura jurídica que es totalmente legal, que se llama agencia oficiosa, y a través de la cual se manda dinero al abogado, al estudio jurídico en el Ecuador. Le dice, vea, voy a hacer negocio en el Ecuador, voy a comprar un terreno, ustedes van a ser los abogados que me van a hacer este tema, ¿no es cierto?, y reciben este dinero. 1 mes después, 2 meses después, máximo 3 meses después, llega la orden desde el exterior y le dice, no, ¿sabe qué? Se cayó el negocio en el Ecuador. Mande ese dinero, supongamos que vino de la China el dinero, mande a esta cuenta en Rusia. Al inicio, los abogados no caen en cuenta. Parece un negocio común, eso no suele suceder a los abogados, ¿no? Pero si ya es continuo eso, un cliente, un estudio jurídico que me debo reservar el nombre, le pasó 2 veces, a la tercera vez me llamaron. Me dijeron, no queremos problemas, Catalina, diséñanos un modelo de gestión porque nos estamos dando cuenta que nos están utilizando. Y eso pasó en 3 estudios. De lo que yo conozco, probablemente haya más. ¿Qué trato de decir con eso? Los abogados tampoco somos sujetos obligados. Somos de altísimo riesgo, los que estamos en libre ejercicio. El GAFI nos ha mencionado así, y no solo en Ecuador, en todo el mundo, ¿no? Eso es también una actividad que debería ser controlada, porque los abogados podemos, ¿no es cierto?, mandar a las autoridades mucha información muy importante, ¿no? El siguiente es el tema de las FARC, ¿no? Y el Banco Central tiene este dolor de cabeza. El Banco Central quiere empezar a comprar el oro a los mineros artesanales, ¿no es cierto?, que les pagan muy poco, entonces tiene un plan de empezarles a pagar mejor cantidad para evitar los intermediarios. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí viene nuevamente el tema de financiamiento del terrorismo. Por información, no de Catalina Carpio, sino de la policía, se sabe que detrás de los mineros artesanales están los narcotraficantes mexicanos y colombianos y las FARC, ¿no? Entonces, imaginémonos si el Banco Central empieza a comprar directamente el oro, aunque es una concesión, el Estado es el dueño, si empieza a comprar ese oro. Lo que está haciendo es financiando el terrorismo, ¿no? Porque para los Estados Unidos las FARC son terroristas, y financiando las actividades ilícitas de los narcotraficantes. Es más, con los narcotraficantes se está blanqueando, probablemente blanquearía el dinero. Están ahí atrás. La otra modalidad, ¿no?, es el forjamiento de instrumentos jurídicos para movimiento transfronterizo de dineros. Traduzco, ¿qué significa eso? Los narcotraficantes y las FARC están buscando empresarios serios, pero que tienen, valga la redundancia, serios problemas de liquidez, sobre todo empresas mineras y petroleras. ¿Por qué las petroleras? Empresas de servicios petroleros, ¿no? Porque ustedes saben que nuestras petros no pagan inmediatamente. Entonces viene un problema de liquidez en las empresas, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? La mayoría de las empresas de servicios petroleros en el Ecuador no son sujetos de crédito, precisamente por eso, por el riesgo. Pero estas empresas necesitan seguir teniendo dinero para poder operar. ¿Qué buscan? Buscan financistas en el extranjero. Esta gente se ha infiltrado, ¿no?,
a un nivel muy alto entre los ejecutivos, cosa que sus agentes de representación en otros países les contactan. Y esta gente les ofrece a través de otra figura jurídica que se llama el contrato de mutuo, que es totalmente legal, que es un préstamo, ¿no? Les dicen, perfecto, te voy a financiar 5, 10 millones, 15 millones, lo que necesites para comprar maquinaria en la China. Se pasan, ¿no? Estas cosas que les estoy contando son ya, yo personalmente les he convertido en tipología porque no le ha pasado a una persona, sino a varias empresas. Se pasan negociando alrededor de un año, ¿no? El contrato, con visitas, sobre todo a Colombia. No conocen el Ecuador, no pisan. Los empresarios aparentemente son serios, se toman el nombre de empresarios que sí existen. Levantan todo un phishing en la red, con páginas web, ¿no? Y con fotos, obviamente roban las identidades a ejecutivos serios con la foto de los que hacen los negocios, todo un show. Los empresarios de aquí, que son los que quieren el dinero, van a Colombia, llegan a hoteles 5 estrellas donde todo el mundo conoce a estos supuestos ejecutivos. Y están en una negociación de un tiro y afloje. Ustedes van a decir, ¿y de eso de qué sirve? O sea, un año. Finalmente logran firmar el contrato totalmente legal, ¿no? Apostillado. Y le dicen, le vamos a transferir el dinero, pero necesitamos que nos dé, más o menos, la información que tengo es entre $10,000 y $15,000 para cubrir los costos porque tenemos que irnos a Suiza a hacer la transferencia. ¿Para qué está la banca privada, señores? Es una llamada y la banca privada manda el dinero a cualquier parte del mundo. Pero esta gente opera así. Como el empresario ecuatoriano está desesperado por el financiamiento, le dan los $15,000 y desaparecen. Se caen las páginas web, los teléfonos que tenían resultan que son de cafeterías o de negocios en Colombia, nadie les conoce, estos hombres se hacen humo. Ustedes me van a decir, un año, trabajan un año para ganarse entre $10,000 y $15,000, ¿dónde está el lavado de dinero? Esos $10,000, $15,000 son simplemente lo que recuperan del show que hicieron todo un año. Los costos de lo que pagaron, el hotel, las cenas, los trajes italianos, ¿no? Nada más. ¿En dónde está? Lo más importante, que forjaron un documento jurídico totalmente legal en el que pueden mover, dependiendo del monto, 10, 15 millones de dólares tranquilamente a cualquier parte del mundo, porque el rato que el banco le pregunte, ¿no? El banco le pregunte de dónde viene esto, es de un contrato de mutuo. En la siguiente fuente de lavado de dinero, que esta es la que más pueden detectar las autoridades, es de actividades económicamente lícitas, evasión tributaria, elusión tributaria. El sistema inmobiliario tiene un gran problema, sobre todo con los inmuebles de clase media, media alta y alta. Desde el 2008 mucha gente no se acerca a firmar escrituras. ¿Por qué es eso? Por el tema de la declaración patrimonial. Ven que las empresas constructoras son serias, por eso no es de interés social las casas, y no firman las escrituras. ¿Qué es lo que yo he recomendado? Que le den plazo al cliente de firmar las escrituras. Y si no firman las escrituras, eso se debe reportar como una operación inusual e injustificada. Porque lo que están haciendo es utilizando como testaferro a la empresa inmobiliaria para que el Servicio de Rentas Internas no pueda detectar el patrimonio real de las personas, ¿no? Y aquí también hay otro punto que si me dan unos segunditos, que es súper importante que sepan. Si uno quiere ver si una persona tiene juicio, se va a la función judicial y puede ver si tiene juicios de insolvencia o juicios de concurso de acreedores. Pero, ¿qué se ha detectado? Que hay empresas que están tratando de sacar el dinero del país y hacen autoquiebras. Nunca van a ir a un juicio de concurso de acreedores, no se da eso. Simplemente empiezan a que la empresa empiece a quebrar. Empiezan a tener grandes deudas y sobre todo las deudas que hacen son con dos entidades que uno no puede dejarles de pagar. Son el Servicio de Rentas Internas y el IES, ¿no? Se hacen grandes deudas y entra en la prelación de créditos, porque ustedes saben que primero hay que pagar SRI, IES y trabajadores.
Entonces, en contratos grandes que de pronto les fue mal con la contraparte y ya no le van a pagar $1 millón, 5 millones de dólares, lo que haya sido, tienen planificado, empiezan a hacer la quiebra, la autoquiebra. Se endeudan con el IES, con el SRI para que entre, ¿no es cierto?, el concurso de acreedores, no estoy hablando de juicio, y como se firmó el contrato en arbitraje, no entra eso a la justicia ordinaria, así que nunca pueden ver que tienen ese problema. Si un oficial de cumplimiento o la autoridad hace la búsqueda, va a ver que está todo en orden, porque aquí nadie controla, y esto le doy la recomendación a usted, aquí nadie controla a las cámaras y sobre todo a los centros de arbitraje, ¿ya? Ahí se hacen grandes fraudes. Y sobre todo, si quiere ver si una persona está quebrada, va a ver en el sistema judicial y va a ver que está limpia, pero nunca va a saber que tiene procesos, ¿no es cierto?, en los centros de arbitraje. Y entonces así es mucho más fácil. Deberían también, así como tienen ingreso en la función judicial, se debería ver lo que tienen en los centros de arbitraje. Y eso no hay. Y se está utilizando mucho eso porque ya la gente sabe que hay controles. Se va donde no hay controles. Entonces en los centros de arbitraje sigue con ese proceso, la gente se declaró de oficio, y ahí les puede ayudar la super de compañías, de oficio entraron a disolución y liquidación. Se hacen los que pagan al servicio de rentas internas, o efectivamente pagan, pero el resto le quedan debiendo al acreedor con el que firmaron el contrato y sacan el dinero directamente a los Estados Unidos. El Estados Unidos es sabido, es el mayor lavador. Usted va con más de $300,000 y le dice "you're welcome". Y de los Estados Unidos se manda a las Bahamas o a cualquier centro financiero offshore. Obviamente en los Estados Unidos sí se declara, porque no es pecado tener en offshore, el delito es no declarar que tiene patrimonio en las offshore. Y el último que quiero comentarles es del tema del lavado de dinero producto de la corrupción gubernamental, que este es mucho más difícil que los otros probar. No se fraguan ni delito de peculado, ni cohecho, ni concusión. Lo que se hace es, se hacen los términos de referencia, ¿no?, con dedicatoria, gana una empresa, se le adjudica, muchas veces la empresa no tiene nada que ver con el funcionario público, pero la ejecución de la obra la hace una tercera empresa, donde sí el representante legal o cualquiera de los accionistas sí tiene que ver con alguien de la función pública, ¿no? Y entonces las obras y todo es controlado por la otra empresa, no por la que le adjudicaron. Y esta, a la que le adjudicaron, solo tiene costos. Toda la utilidad le pasa a la otra empresa. De hecho, esta no tiene nómina. Toda la nómina está en la empresa que fue adjudicada a la licitación, ¿no? Esa es una figura. La otra figura es asimismo adjudicar a una empresa y a través de un abogado o de un asesor contable o un asesor tributario o inclusive de una empresa comercial de servicios, esa factura la comisión del funcionario público, por ejemplo, $100,000. Se entrega una factura de servicios profesionales por $100,000. Quien presta la factura cobra un porcentaje que es más o menos del 10%, se queda con $10,000 y los $90,000 le da en efectivo al servidor público o a su vez le deposita donde le diga en alguna cuenta de un pariente. Esas son las figuras. Y por último, los grandes problemas que tienen los sujetos obligados. Las estructuras, ha sido un gran esfuerzo que han hecho las autoridades, especialmente de la unidad financiera, unidad de análisis financiero, pero no se adecúan a las estructuras de los negocios. Entonces, la información que se le está mandando a la unidad de análisis financiero no le sirve como le debería servir, ¿no? Porque, por ejemplo, las estructuras para las empresas de la construcción no sirven para empresas como centros comerciales, no sirven para empresas que hacen leasing y diversas cosas que tienen el objeto social inmobiliario y que iguales son sujetos obligados. El otro aspecto es que la gente piensa que el mandar información a la unidad de análisis financiero es simplemente reportería, un tema netamente operativo. Y entonces le ponen a un oficial de cumplimiento que es multifuncional.
hace otras actividades. Pero las empresas que son realmente serias y contratan asesores para que les indiquen cómo son las cosas y hacen ya sus modelos de gestión, ahí se dan cuenta que el tema es súper delicado, inclusive algunos oficiales de cumplimiento hasta renuncian, ¿no? Y ahí recién se dan cuenta del objeto. El otro aspecto que es el más terrible es que el artículo 319 del COIP habla de la omisión de funciones y no está delimitado. Es decir, que una persona a la Fiscalía le puede acusar de omisión de funciones y se va preso, porque no se sabe qué es omisión de funciones. ¿Qué se recomienda? Tener un modelo de gestión y sobre todo hacer un manual de procedimiento de funciones, que cada persona tenga delimitada cuáles son sus funciones en el área de prevención del lavado de activos. De esa manera es mucho más claro, ¿no es cierto?, en el caso de que la Fiscalía descubra algunas cosas, lo primero que debería pedir es, ¿tiene un modelo de gestión? ¿Tiene un manual de funciones? Y ahí se determina quién omitió funciones. ¿Ya? Ok, me quedo aquí. Gracias, por favor. Le agradecemos a la abogada Catalina Carpio por su aporte. Les pediría a los demás panelistas que tratemos de circunscribirnos al tiempo para tener la oportunidad de escuchar también a los asistentes sus preguntas. A continuación, le damos la palabra a la doctora María Augusta Conde de la Unidad Antilavados de la Fiscalía. Buenos días con todos. Bueno, la Unidad Antilavado de Activos fue creada mediante resolución 106 del 17 de octubre del 2014 por el fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, con el propósito de cumplir los objetivos establecidos en la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Código Orgánico Integral Penal. Esta unidad tiene la sede en la ciudad de Quito, y la dirigirá directamente el señor fiscal general. Y en las provincias será el responsable el fiscal provincial por delegación del señor fiscal general. Inicialmente la unidad antilavado funcionará de manera integral y completa en Pichincha, la misma que contará con 2 fiscalías especializadas en lavado de activos. Posteriormente se irán implementando en las demás provincias de acuerdo con la incidencia de este delito en estas zonas geográficas. La unidad antilavado tiene entre sus actividades la elaboración de informes de monitoreo y evaluación de los procesos, levantamiento de estadísticas y registros, acompañamiento técnico durante todo el proceso, la ejecución de convenios y acuerdos interinstitucionales suscritos por la Fiscalía, el intercambio de información con nuestros similares y con el objetivo de mantener un mecanismo eficaz en la investigación, se realizan reuniones periódicas con los representantes de los miembros del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Esto es Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, Ministerio del Interior, Unidad de Análisis Financiero, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Rentas Internas. Por otro lado, debo manifestar que el señor fiscal general ha logrado una alianza estratégica con 2 bancos grandes de aquí del país, para suscribir convenios y adoptar mecanismos de cooperación dentro de los procesos de investigación que se encuentran en conocimiento de la Fiscalía General. Y de esta manera identificar el rastro financiero de un presunto cometimiento de lavado de activos. Los 2 bancos con los que se suscribió los convenios son Banco Pichincha y Banco Pacífico. Adicional a esto y como un refuerzo al trabajo que está realizando la Fiscalía, debo manifestar también que una iniciativa del señor fiscal es la creación de una Corte Penal Suramericana con la finalidad de integrar las normas jurídicas de los países miembros de la UNASUR y combatir con más eficacia los delitos comunes en la región, como son narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, entre otros. Otra de las fortalezas que tenemos es el hecho de que el señor fiscal general es presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que agrupa 21 fiscalías, quienes tienen la firme voluntad de avanzar y profundizar en la aplicación de mecanismos ágiles y directos de cooperación, especialmente en lo que respecta a las asistencias jurídicas internacionales en materia penal. La investigación de todos estos casos los hacemos de la mano, como ya les mencioné, con todos los organismos del CONCLA
y directamente con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Con ellos realizamos investigación. El personal que trabaja en esta unidad acompaña y brinda el asesoramiento técnico a los fiscales sobre estos temas. Muy bien. Muchísimas gracias a María Augusta Conde de la Fiscalía General del Estado. Además, esa intervención concisa y corta nos ayuda para recuperar el tiempo. Finalmente, para cerrar esta primera ronda de intervenciones de nuestros invitados, le vamos a dar la palabra al doctor Byron Valareso, director general de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. El doctor Valareso se graduó de abogado y obtuvo su título de doctor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Cursó la maestría en Política Económica Internacional en la Universidad de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Es profesor o fue profesor de la materia de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional SEG en Quito y tiene una amplia trayectoria en el ámbito legal, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, le damos la palabra al doctor Valareso y muchas gracias por la presencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, supongo, en este momento con todos. Antes que nada, me disculpo por el retraso. No fue voluntario, se me presentó un tema de último momento al salir y me disculpo por eso. Quiero dividir mi intervención en dos partes. La primera, que tiene que ver estrictamente con la función de la Unidad de Análisis Financiero, y la segunda, las noticias del Frente Internacional de la Unidad de Análisis Financiero respecto de la situación de Ecuador en el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. La primera, bueno, la Unidad de Análisis Financiero es el órgano operativo del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, cuyos miembros los escribió mi compañera de esta mesa, María Augusta. Y como órgano operativo del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, tiene como misión, entre otras, la aplicación de las políticas y las disposiciones de este Consejo. Una de ellas es, bueno, cuando yo revisaba estaba viendo se me fue la palabra, la invitación, sí, para este conversatorio, decía el rol que se tiene en el lavado de activos, cuál es la intervención, y en este caso de la Unidad de Lavado de Activos como ente rector para la prevención de este delito. Me parece que el trabajo coordinado, una de las instancias más importantes, viene a ser el trabajo coordinado que existe entre todas las instituciones que conforman el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Eso lo iniciamos, estas reuniones de coordinación interinstitucional, las iniciamos en el 2013, si no me equivoco, dio muy buenos resultados en 2013, en 2014, casos reportados a la Fiscalía General del Estado que fueron llevados a juicio ante los tribunales y que incluso ya fueron sentenciados, de los cuales tenemos un porcentaje, incluso podemos decir que mayor del que se tenía antes. Bueno, la Unidad de Análisis Financiero recibe la información de los sujetos obligados a los que hacía mención Katy. Yo aquí me voy a referir, entre paréntesis, a un aspecto que ella comentó. A ver, los sujetos obligados se incrementaron en un número considerable. Hasta el año 2010 eran alrededor de 400, era, digamos, era manejable el analizar los reportes de sujetos obligados en un número de 400. Con la reforma importante que hubo en el año 2010, se incrementó el sector de sujetos obligados y por lo tanto el número de sujetos obligados. Hoy manejamos alrededor de 4.000 sujetos obligados y el número de operaciones, ustedes podrán colegirlo inmediatamente, se multiplicó hacia el infinito.
Esta reforma trajo también consecuencias en el cambio de la plataforma tecnológica de la unidad de análisis financiero, en el recurso humano, que hubo que incrementarlo, y también en las estructuras. Es necesario, después de los 5 años que han pasado desde esa reforma, hacer un análisis a las estructuras que los sujetos obligados tienen que llenar para enviar los reportes a la unidad de análisis financiero, de tal manera que se adecuen a las necesidades y a las particularidades que existen hoy en día. Esto como primer punto, me permito contestar porque fue directa las referencias a la unidad de análisis financiero. El incremento de sujetos obligados, que haya nuevos sectores de sujetos obligados, necesita obligatoriamente una reforma a la ley. No es algo que está en capacidad de hacerlo la unidad de análisis financiero o el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos de manera unilateral. Necesita una reforma que tiene que ser realizada por la Asamblea Nacional, para contestar, para que no quede esa inquietud. Y por otro lado, me parece también importante, estoy resumiendo lo más que puedo, Francisco. Y por otro lado, me parece importante también mencionar el frente internacional que tiene que manejar la unidad de análisis financiero. Nosotros, como ustedes saben, estamos en una lista de la cual ya este año tenemos informes positivos de salir de ella. Esto es un reconocimiento, ¿sí? Esto es un reconocimiento a que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento en el Ecuador, el financiamiento del terrorismo en el Ecuador, es efectiva, ¿sí? La reforma del año 2010, me remito nuevamente a ella, trajo un primer concepto de tipificación de financiamiento del terrorismo que se mejoró y se adecuó a los estándares internacionales, a las necesidades propias del país, con la emisión, la publicación del nuevo Código Orgánico Integral Penal el año anterior. Entonces, tenemos una descripción, tipificación bastante más adecuada en los términos necesitados, tanto de lavado de activos como de terrorismo y de financiamiento del terrorismo. De ahí que el financiamiento del terrorismo, por ser un delito ya considerado en el Código Orgánico Integral Penal, pues tiene su procedimiento. Y yo no creo que sea necesario un reconocimiento de si hay un reconocimiento sobre terroristas o no terroristas o de asociaciones, etcétera, porque el delito ya está tipificado y al cumplir su contenido, la acción del delito, al adecuarse a lo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pues va a merecer un procedimiento propio, independientemente de si hubo o no hubo un reconocimiento hacia la característica de una persona o de un grupo organizado. Ahora sí, retomo la idea original. Actualmente, con la última reunión de Gafi en que estuvimos, ya las deficiencias, que así les llamaba este grupo internacional, ya no existen para el Ecuador. ¿Qué significa que no existen para el Ecuador? ¿O por qué no existen para el Ecuador? Nosotros tenemos un informe en la declaración pública de Gafi que ya no enumera cuáles son las deficiencias, ya no le dice 1, 2, 3, tiene que hacer esto, le falta eso, etcétera. No, eso se eliminó, eso significa en terminología procedimental de Gafi que no hay deficiencias. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Recomendaciones, un par de recomendaciones que hacer, y ya de antemano dicho por el Pleno de este organismo en la última sesión plenaria, que el Ecuador con esto allana su camino para salir de la declaración pública y de esta manera terminar así el reconocimiento que se ha hecho al país de los avances significativos que ha tenido tanto en lavado de activos, de lucha contra el lavado de activos, como contra el financiamiento del terrorismo. Gracias. Muchas gracias al doctor Byron
Valareso por su intervención. Este momento entramos entonces en un diálogo con las personas que asisten a este evento y les vamos a dar la palabra. Les pido por favor que se identifiquen por su nombre, a lo mejor la institución a la que pertenecen, y tratemos de ser concisos, concretos, para que puedan intervenir la mayor cantidad de personas y luego responder nuestros panelistas. ¿Tienes la palabra tú? ¿Usted? Está bien. Por favor. Gracias, soy Pablo de la Vega. Formo parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. ¿Por qué una organización de derechos humanos está en este tema? Pues porque tenemos mucho interés en la propuesta de la Fiscalía en torno a la creación de la Corte Penal en UNASUR. Quiero hacer un comentario brevísimo en torno a la intervención de la abogada Catalina Carpio y quiero centrarme específicamente en el énfasis que usted ha dado sobre este fenómeno llamado terrorismo. No sin antes señalar que a nivel internacional, incluso en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ha sido muy complejo y difícil que la comunidad internacional pueda acordar una definición de terrorismo. En algún momento, la Asamblea General de Naciones Unidas designó a un relator especial sobre terrorismo y derechos humanos y en su informe él estableció distintas expresiones de terrorismo, desde el terrorismo de Estado hasta el terrorismo promovido por agentes no estatales. Entonces, el énfasis que usted ha dado sobre las FARC me llama mucho la atención. En algún momento la Organización para la Liberación de Palestina fue considerada una organización terrorista. Yasser Arafat, años más tarde, recibió el Premio Nobel de la Paz. Hamas, una organización islámica, incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, acaba de ser retirada por una serie de consideraciones político-estratégicas. Y es más, hace muy pocas semanas, un alto enviado del presidente Obama acaba de tener un diálogo directo con la comisión de las FARC en La Habana, que está negociando los acuerdos de paz. Entonces, aquel énfasis sobre el terrorismo en la frontera norte me causa un poco de ruido porque me parece un tanto alejada a la dinámica y al contexto internacional. Y cierro con esto. Quizás señalar, por ejemplo, algunos antecedentes importantes que nos hacen reflexionar sobre la injerencia de ciertos estados calificados de terroristas, no me consta, como Irán, por ejemplo, que en algún momento buscó invertir en el país a través de COFIEC y cuyas investigaciones yo realmente desconozco. Mi inquietud entonces gira en torno a la sensibilidad que debemos manejar tanto quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil como funcionarios que tienen capacidad de decisión, de manejar el tema de terrorismo que está asociado curiosamente al tema de lavado de activos de una manera bastante cuidadosa sin perder de vista el contexto internacional. Gracias. Le damos la palabra a usted, vamos a recoger las preguntas y luego los panelistas responden. Está bien, por favor. Mi nombre es Rocío Aguinaga, soy abogada, asesora en la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Tratando de poner un poco en orden las ideas sueltas que aquí se han expuesto, me quiero referir concretamente al título de este conversatorio, que es el rol del Ecuador en el circuito de lavado de activos. Y a algo que usted mencionó en referencia a la construcción de la política pública sobre prevención de lavado de activos. El rol del Ecuador en el circuito de lavado de activos, en mi opinión, está cumpliéndose a través de todos los órganos integrantes del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, que aquí ya se les ha enumerado, entre otros la UAP, la Fiscalía, la Policía, las superintendencias, que controlamos los diferentes sistemas, en nuestro caso el sistema financiero. Ha correspondido, encabezada por la Unidad de Análisis Financiero, me parece que en el año pasado y un poquito más, y alguna parte del 2013, reuniones para justamente elaborar las políticas públicas sobre prevención del lavado de activos y la construcción de una matriz nacional de riesgo por prevención del lavado de activos.
de tal manera que ese insumo existe. Byron Valareso podrá precisar de mejor manera si ya lo que estuvimos trabajando tiene un resultado final a través de un documento que pueda hacerse público hacia el Estado. Eso como el rol que el Ecuador cumple como tal a través de sus órganos públicos en el combate del lavado de activos, que también vale precisar para ustedes, no solamente tiene que ver con una relación del narcotráfico o de drogas, sino de otro tipo de delitos, como pueden ser peculado y otros que me parece que la abogada Carpio ya señaló. Por otra parte, en torno a la construcción de las políticas públicas de lavado de activos y en lo que corresponde a la Superintendencia de Bancos como órgano de control del Estado, tenemos una normativa que aplicamos a los sujetos obligados de nuestros sistemas controlados a fin de que en sus actividades puedan establecer políticas, procesos y procedimientos para hacer la prevención del lavado de activos y evitar que a través de estas instituciones puedan ingresar dineros de origen ilícito. Como constitucionalista también de la Universidad Andina Simón Bolívar, puedo decir a ustedes que no existe en la Constitución de la República una disposición directa que pueda llevarnos desde allí a construir normas y políticas que saneen la economía en el caso de que puedan darse este tipo de delitos. Por consecuencia, una recomendación general o una opinión más que recomendación sería que algún momento pueda existir una reforma constitucional que tope el tema del lavado de activos como también una de las modalidades de un estado de bienestar o buen vivir, como lo llaman actualmente. Dentro de eso podría considerarse que las leyes tengan principios más claros para poder perseguir los bienes de aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de lavado de activos. Otro podría ser también el buscar políticas y formas legales de combatir las distintas modalidades de delito de activos, ¿no es cierto?, y una adecuada clasificación de los sujetos que pueden estar involucrados en esto. También podrá ser aclarado por la Unidad de Análisis Financiero el hecho de que se ha venido trabajando arduamente en la construcción de la matriz nacional de riesgos por prevención del lavado de activos, en donde ya existen clasificación de personas como los abogados, por ejemplo, los notarios, los registradores y otras personas relacionadas con el tema legal que son una preocupación de la abogada Carpio. Gracias. Gracias por su intervención. Tenemos la palabra acá, por favor, luego acá, y pasamos más bien a una respuesta de parte de los panelistas. Sí, muy amable, gracias por la oportunidad de poder interactuar en este foro tan importante, que de paso me permito felicitar a la Academia por esta iniciativa. En realidad, mi nombre es, yo soy Juan Carlos Calvache, soy doctor en Derecho, y ahora estoy haciendo mi tesis de maestría sobre los mecanismos que se pueden implementar en el Ecuador o a nivel mundial en relación a prevención del lavado de activos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y bueno, en realidad nos ha dejado, yo pienso que a la gran mayoría del foro se nos ha dejado pues muy preocupados y muy consternados por los datos en los cuales el economista Báez ha mencionado en torno a la problemática que coexiste en esta materia, ¿no? Son más del 5% del PIB y son varios billones o trillones de dólares que se lavan a nivel mundial. Eso realmente implica que la problemática no está solucionada. Bueno, en este caso también la doctora Catalina Carpio ha mencionado que se deben de crear nuevos tipos penales, ¿no? Prácticamente legislarse sobre estos nuevos tipos penales para efectos de que de una u otra manera se controle de manera más efectiva. Y ahí es donde viene el interrogante, y el interrogante pues va dirigida pues obviamente a todo ese conglomerado y más que nada a ese conjunto que en este caso es, entiendo yo, la Unidad de Análisis Financiero y todo su consejo en torno a si es que se ha analizado o si es que se ha puesto en debate
porque desde el punto de vista académico he analizado este particular, el efecto que en este caso mantienen las normas y los modelos regulatorios que están implementados. Por ejemplo, hay varios autores que han hablado y que se han referido, sobre la materia, ¿no? La econometría, y más que la econometría, hay varios análisis y varios métodos que se aplican para analizar los efectos que tienen las normas. Y realmente el interrogante es, ¿tienen en realidad el verdadero efecto que queremos las normas y los sistemas y los modelos implementados? Hay varios libros que están tratando sobre la temática y la pregunta va en ese sentido. Si es que por favor nos pudiesen aclarar o referirse a si se ha analizado sobre ese efecto y los modelos de regulación de prevención que en el Estado ecuatoriano se encuentra implementado, que es un modelo prácticamente que está enfocado en tres ejes, ¿no? En el eje de la concientización y más que en la prevención en cuanto a los objetivos. Gracias. Gracias. Acá tenemos otra intervención y con eso cerramos esta parte y damos la palabra a los panelistas. Buenos días, mi nombre es Edison Bregara, yo soy capitán de la policía, oficial investigador de la unidad de lavado de activos de la institución. Sí me llama la atención ciertos criterios y ciertos criterios comparto porque yo puedo ver evidencia y puedo ver indicios y eso es fundamental, pero no es todo es narcotráfico. Tenemos 25 casos sentenciados en el Ecuador que a nivel de Latinoamérica, o de ahora el componente denominado GAFILAT, cuyos integrantes también son Sudamérica, Latinoamérica, México e incluido también España, ¿sí? No tienen ese número de sentencias pese a las investigaciones que ellos pueden mantener, incluido Colombia. Colombia lo que tienen y se mantienen con un rol específico alto en sentencias es porque tienen una ley de extinción de dominio y ellos apuntan hacia el activo ilícito. Esa es la parte fundamental. Yo estoy de acuerdo con el economista Báez en que, y este es un criterio netamente personal, no institucional, que hemos sido puestos en una lista de país no cooperante de manera totalmente injusta, porque los resultados están ahí y todas las instituciones de control han trabajado sobre esos resultados. Dentro de nuestras investigaciones son 25 casos de más de 110 casos desde 2008, resueltos por la policía, tal vez no sentenciados por diferentes tipos de interpretación de la ley. ¿Qué pasaba hasta el 2010 antes del COIF? Perdón, hasta el 2014 con la ley de lavado de activos que surgió en el 2010, una reforma, que le exigían a la Fiscalía que compruebe fehacientemente el origen ilícito de los dineros activos. ¿Y el juez cómo interpreta? Varios de los jueces, no todos por supuesto, necesitaban sentencia ejecutoriada y eso daba a que los casos se vayan quedando y a entregar todo el activo que las instituciones públicas, en este caso Fiscalía y Policía, iban incautando. Entonces es un problema. Quizás se solucione con las normativas actuales del COIF este tipo de interpretación, porque ahora ya no hay la comprobación fehaciente, pero sí hay una investigación del delito precedente, previo, subyacente o como se lo quiera denominar. Hay un margen estadístico de más de 300 casos de indagación, bien es cierto. ¿Por qué tenemos solamente 25 sentencias? ¿Por qué? Porque viene este boom de esta nueva norma o tipo penal y todo el mundo que ve dinero piensa que es lavado de activos y no investigan el delito precedente. Entonces, tiene que haber un filtro de interpretación, tanto en la Fiscalía o algún nivel que se le pueda poner, ¿qué es lavado de dinero? ¿Y dónde empieza el lavado de activos esencialmente? ¿Y por qué no se investiga un delito precedente de peculado, falsificación, de lo que sea? Porque todos pueden caer en interpretación de que es dinero ilícito, y es bien cierto. Todo va a ir, algún momento, al lavado de activos. Otra puntualización, de acuerdo a la doctrina y el concepto de lavado de activos, no solamente es un delito transnacional. Ojo, tuvimos un caso el año anterior del famoso agrupación o banda criminal de las mamaluchas María Luisas. Es interno. Si bien es cierto, puede confundirse entre lavado e encubrimiento, pero es un caso de lavado de activos interno que no involucra una transacción a nivel transnacional, sino a nivel interno. Entonces estamos también en el combate de las bandas criminales internas. Eso es lo fundamental.
Por otro lado, también tengo que acotar las buenas prácticas y por qué el Ecuador está en este nivel. Y ya escuchamos, doctor Valareso, que vamos a salir de esta lista. Porque en buenas prácticas ya no solamente estamos al margen de la investigación, o los que ponemos el pecho a las balas, policía y fiscalía. Hemos agrupado de manera objetiva a miembros de las entidades de control, también como parte principal de una investigación. Entonces, las instituciones de control en el país tienen sus unidades antilavado de activos, que en algún momento especial forman parte del equipo de trabajo de Fiscalía y son testigos de Fiscalía. Y eso es algo que solamente en el Ecuador se ha hecho y lo queremos replicar a nivel internacional. Es fundamental. ¿En dónde estamos y cuál es nuestra proyección? Involucrar a la ciudadanía como tal. Entonces, eso sí quisiera que la unidad de lavado de activos, de análisis financiero, ponga estas buenas prácticas tal vez en algún documento. Y allá va enfocada un poco mi pregunta y mi consulta. Muchas gracias. Tenemos en realidad 10 minutos y estos 10 minutos, porque tenemos un evento inmediatamente en esta misma sala a partir de la 1 de la tarde, entonces yo les pasaría la palabra a los panelistas para que puedan responder algunas de las intervenciones o de las preguntas que se han hecho. Luego de que terminemos aquí, las personas que deseen, como les había anunciado, podemos ir al aula 201 que está aquí mismo y vamos a receptar las propuestas de política pública. No sé cuál, a lo mejor Byron, por favor. Gracias. A ver, voy a ser muy puntual. Respecto de la matriz nacional de riesgos, sí, efectivamente, esto fue un logro que se lo hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos recibido desde el año anterior una asistencia financiera y técnica para construir esa matriz a nivel nacional, que ha sido coordinada también con varias instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y bueno, muchísimas instituciones más. Esto tiene 3 fases. La primera fase ya pasó, que es la recopilación de la información de todas las instituciones. Nos dividimos en 5 mesas, como ustedes, las instituciones que están aquí presentes, lo conocen, y la recopilación de información ya la tenemos. Ahora lo que se está haciendo es escribir los datos, tabular los datos y escribirlos para en la última fase, que es la tercera, poder demostrar ya el cuadro semaforizado, como se le llama, a fin de ponerlo en conocimiento del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y que éste lo apruebe. Respecto de tenemos la Política Nacional de Prevención. Creo que la Política Nacional de Prevención responde varias de las preguntas. Esto fue un trabajo conjunto, una vez más, entre todas las instituciones que conforman el CONCLA, incluso de otras que no lo hacen, pero que estuvieron presentes y apoyaron con su información, con sus opiniones, y se construyó una matriz nacional, una política nacional de prevención contra los delitos, de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Uno de los objetivos de esa política nacional de prevención era la tipificación adecuada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y todos los detalles que eso trae consigo, porque aparte de que son artículos largos, trae una serie de detalles y una serie de formas que nos tomaría mucho tiempo explicarlas en este momento, pero se lo hizo. Uno de los logros, como digo, era la adecuación legislativa de esa política nacional de prevención que se la logró, se la hizo con la publicación, con la aprobación y publicación del Código Orgánico Integral Penal, que tuvo un seguimiento previo por parte de los organismos que nos encontramos aquí presentes ante la Asamblea Nacional, un seguimiento liderado por el presidente del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, el Procurador General del Estado, de oficios, de reuniones, de audiencias a las que él mismo fue y explicaba la necesidad de los artículos que van del 551 al 553, y luego completada con la normativa que otras
instituciones también apoyaron, y debo reconocer y agradecer porque fue de manera inmediata, y eso nos ayudó muchísimo en las metas y en las medidas y evaluaciones de nuestros avances como país. La Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y ahora pues las últimas normativas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso nos da la medida de todo lo que hemos avanzado. Quiero hacer referencia y hacer eco de las palabras del capitán Vergara. Si efectivamente el Ecuador se lo puso en una lista de manera injusta, además en un organismo del cual el Ecuador no forma parte, lo cual atenta contra todos los principios del derecho internacional. Pero bueno, estamos saliendo, estamos por salir ya para junio. Y finalmente, respecto de los nuevos tipos penales que hablaba el compañero acá frente a mí, yo ahí quiero hacer una precisión. El tipo penal es uno solo, ¿sí? El tipo penal es uno solo. Lo que hay es modalidades, formas o, el término correcto, que son las tipologías. ¿Cómo se actualizan estas tipologías? Se actualizan de manera bianual a través de reuniones que nosotros tenemos con el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en donde todos los países exponen la frecuencia con la que una modalidad se repite. Una forma de cometer un delito de lavado de activos se repite. Los países las exponen, ¿sí? Y de ahí se sacan las tipologías a nivel latinoamericano, que es publicada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, del cual el Ecuador forma parte. Y bueno, también, nada más para que no quede en quizás alguna duda, también algo que comentó el capitán Vergara, sí, efectivamente en el Código Penal anterior existía la obligación del fiscal de probar fehacientemente, decía, el origen ilícito de los bienes de lavado de activos. Hoy en día, con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, eso ya no existe y se le da mayor libertad y sí, yo creo que mayor amplitud para que se investigue exclusivamente el delito de lavado de activos y claro, dice la norma, esto no quita la responsabilidad que tiene el fiscal de investigar, ya no de probar fehacientemente, sino de investigar aparte, en un proceso aparte, ese origen. Yo creo que con eso... Yo quisiera acotar algo. Bueno, sí, 5 minutos. Ya. Bueno, principalmente los sujetos obligados también tienen un rol en el tema del lavado de activos, ¿no? Y yo no me centré en hablar nada de las instituciones de control, porque aquí hay los representantes. Y aclaro, porque sentí, no es que yo estaba haciendo un ataque. El lavado de activos es un delito muy difícil de probar y lo que las autoridades están haciendo con todo el esfuerzo muchas veces no alcanza a controlarse y por eso mismo mi intervención era para que las autoridades conozcan. Como dijo aquí el doctor Valdivieso, las tipologías no se deben crear más tipos, el tipo es uno solo. Pero yo lo que quería es manifestar las tipologías que últimamente se están utilizando precisamente para que las autoridades las tomen en cuenta y eso les ayude a desarrollar las tipologías que después de eso van al GAFILAT. En cuanto al terrorismo, ¿por qué hice énfasis? Porque antes en el Ecuador no existía el delito de financiamiento de terrorismo y con lo que quería transmitir es que ahora es un dolor de cabeza más para las autoridades el tema de financiamiento de terrorismo porque van a tener que controlar eso. Mi discusión no era el tema de terrorismo, como bien usted lo dijo, un grupo de izquierda puede ser considerado terrorista por un gobierno de derecha, esa no es la discusión. El tema es que antes no era delito en el Ecuador el financiamiento del terrorismo, pero tenemos una realidad que es constante. Muchos ecuatorianos del norte del Ecuador comercializan con las FARC. Entonces, estamos dentro del financiamiento del terrorismo. Esas personas podrían ser acusadas de que están financiando a las FARC, porque para la normativa internacional, no lo digo yo, las FARC son consideradas terroristas, están en la lista OFAC, ¿no es cierto?, que maneja los Estados Unidos, están en la lista de Naciones Unidas. Así el Ecuador no los reconozca como terroristas, pero tenemos la tipología del financiamiento del terrorismo, es un delito, ¿no? Entonces sí es más trabajo para las autoridades. Desde el lado de los sujetos obligados, yo reconozco
que ha habido un avance muy grande y una coordinación muy buena de las instituciones públicas, pero no es suficiente porque este delito rebasa. Cuando al menos el crimen organizado sabe cómo se controla a los sujetos obligados, siempre van a haber una salida mejor que no pueden controlar los funcionarios públicos y las entidades públicas. Ese era básicamente el mensaje. Y en cuanto a la preocupación de los abogados, por supuesto que los abogados son sujetos obligados. En este momento todavía no están controlados porque es obvio, son tantas actividades económicas, como dijo el doctor Valareso, que es muy difícil. Las autoridades no se dan abasto, ¿no? Necesitan más personas, no hay el presupuesto. El 2015 es un año que les ha recortado presupuesto a muchas entidades. Entonces va a ser un trabajo más difícil para las autoridades, pero la combinación con los sujetos obligados, de lo que yo he visto, las empresas serias, el sistema financiero, están conscientes y quieren colaborar, y los empresarios serios no quieren tener problemas, ¿no? Y quieren dar la información. Pero ¿cuál era mi crítica? Hay que tratar de trabajar mejor en las estructuras, ¿no es cierto?, para que la información que los sujetos obligados manden sirva. Y la otro asunto, en Colombia se reportan absolutamente todas las empresas. La Superintendencia de Sociedades comenzó con las 1000 empresas más grandes del año pasado, ya están reportando este año, va a comenzar con las medianas y para el 2015 van a reportar absolutamente todos. Sí se debería considerar, ¿no?, a través de la Superintendencia de Compañías, que reporten toda empresa, porque toda empresa puede ser sujeto para lavar dinero. Gracias. Adelante. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de esclarecer un concepto clave en esto de lavado y de la lumpenización del capitalismo mundial. Me refiero al término terrorismo. El término terrorismo lo han discutido por muchos años, pero particularmente, siglos probablemente, pero yo me he alineado con la concepción de Noam Chomsky. Para Noam Chomsky, el terrorismo primario, originario, es el terrorismo de Estado. El otro, y lo denomina de una manera simpática, es terrorismo al por menor. El terrorismo del Estado es el enemigo de la humanidad. Eso, ¿no? Principal enemigo de la humanidad. Gracias, René. Y en este sentido está este dossier que vamos a hacer circular. Terrorismo de Estado, caso de México. Terrorismo de Estado versus dignas razas. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos, a todas, por esta asistencia. Les invito más bien para que en un mes aproximadamente, o a fines de este mes, vamos a tener un nuevo conversatorio sobre un tema que todavía no lo hemos definido, pero que está contemplado en lo que son mercados ilegales, en este mismo formato. Las personas que estén interesadas, vamos a hacer un ejercicio de llenar en una hoja propuestas de política pública con respecto al tema de lavado de activos. Lo vamos a hacer en la sala 201, y si alguien quiere además ahí exponer o explicar ese tipo de propuesta, entonces lo tiene. Agradecemos muchísimo a los panelistas, agradecemos muchísimo a ustedes. Buenos días.